Bien, entonces todo esto inicia en el Museo de las Computadoras Vivientes, que se encuentra en Seattle, y no sé si por ahí sale, sí, sí sale. Sale esta escena que seguramente ustedes reconocerán. Y bueno, todo esto es para mostrar cómo una ciudad futurista se veía en 1929, época en la que esta película es realizada. La película es Metrópolis de Fritz Lang y muestra una distopía en el futuro pues bastante interesante y sobre todo porque además sí se parece a cómo son un poquito las ciudades actualmente. Tal vez no tan altas o con esos puentes que se pueden observar aquí que la recorren, pero sí con canales y con muchos automóviles, con los edificios altos, y en particular esta parte de aquí la elegí porque se parece un poquito hacia algo, poquito, ¿no? No es exactamente igual, pero sí más o menos da esta impresión con los edificios grandes y altos, y sobre todo desde las afueras de la ciudad, donde aparentemente se termina todo, y donde además están los cuarteles o los headquarters, más bien el cuartel general de una conocida empresa de cafecitos ricos y muy caros. Entonces, al lado de, un poquito atrás de este edificio se encuentra otro bastante más interesante, ay, creo que ya no aparece aquí, que es justamente el Museo de las Computadoras Vivientes. Entonces, en aquella época se consideraba como computadora, en 1955, eso que vemos ahí. Esas eran las computadoras. Eran cuartos hechos por, sobre todo, mujeres que hacían cálculos y se tenían normalmente mujeres porque eran más exactas, se equivocaban menos, por supuesto, ayudadas de unos aparatos electrónicos, calculadoras, pero en general para llevar a cabo todos los cálculos se hacían cargo ellas y lo hacían muy bien. Y esto lo pueden ustedes ver en este libro, como, que se llama When Computers Were Human. Estamos hablando de 1955. Which took 30 seconds to reach its target. A young woman with a mechanical desk calculator spent 1 or 2 days calculating such a trajectory. The ENIAC computes the trajectory in only 20 seconds, faster than the shell itself traveled. This convinced the colonels and generals present that electronic computers were important. The world's fastest mechanical brain. Science unveils an amazing new calculator that solves problems quicker than mathematicians can think them up. Lights indicate the whirlwind of addition, subtraction, division, and multiplication. 10,000 operations. Brother, wouldn't you like to turn it loose on your income tax? The answer in 7 minutes flat. Some answer, what? This maze of lights, buttons, and dials is only a small part of what is taken called a digital computer system. Occasionally, they refer to it as an electronic brain. The public has come to call these fabulous devices thinking machines. The great majority of the men and women who live here on to 35 years of age, and they're remarkably normal in all respects, except that their IQs may be somewhat higher than yours or mine. Then it's all in a day's work to turn out a machine that not only has its own language and can practically think, but can even check on its own occasional errors and stop working until they're corrected. Compare the qualifications of this worker, an industrial robot adjustable to perform dozens of jobs with your own. And ask yourself how they might appeal to your boss. Automation produces fear. Workers dread the loss of jobs. Industry is afraid of alienating the public. Pues justamente aquí están las computadoras de aquel entonces temiendo ser sustituidas por un cerebro electrónico, un mechanical brain, que por supuesto después heredó el uso de la palabra computadora y ya no se continuó utilizando como antes el término computadora para estas salas llenas de mujeres o para el trabajo que tenía cada una de ellas. Entonces llegamos aquí a este museo de las computadoras vivientes, que es el que se encuentra justamente atrás de Seattle. Esta es la imagen que yo esperaba hace ratito, pero se movió un poquito después.
Y pues en ese edificio aparentemente simple, pues hay un montón de tesoros escondidos. Entre ellos esta PDP-7. Esta computadora en aquel entonces no se le llamaba computadora como tal, sino se le llamaba un sistema digital. Permítanme, me llama el director. Bien, ya estamos de nuevo aquí de vuelta. Perdón por la interrupción. Entonces vamos a retomar. Justamente estábamos hablando de la PDP-7. Nos pregunta Javier Aguilar, ¿qué hacían estas máquinas? ¿Aritmética básica? Sí, pero ya con la ENIAC, no la PDP-7, sino la del video de hace ratito, que no sé si es la que nos preguntó, hacía, sí era, ejecutaba programas, pero hardwired, o sea, lo que estaba en los cables, ¿no? La secuencia de los cables. La PDP-7 ya es bastante más moderna y pues ya es como una computadora actual, simplemente que no le llamaban computadora, le llamaban eh, Digital Processor, Programmable Digital Processor, un procesador digital programable.
justamente porque querían evitar esto de las computadoras, como vieron las máquinas que mostramos hace ratito en el video. Había un cierto temor de que, como le llamaban Mind, Mechanical Brain y todo esto, pues que iba a suplantar las funciones de la gente, de lo que hacían los trabajadores humanos. Entonces, justamente para evitar esto, era que se evitaba, todavía aquí estábamos hablando como de finales de los 60, 1969, el término computadora. Entonces, fíjense, no siempre fue tan neutral como hoy en día, ¿no? Computer, que ya es ubicuo y pues no nos remonta a nada malo. Podemos observar el cambio del sentido. Y las computadoras vivientes, pues el museo, ¿no? Le llaman vivientes, living computers, porque están prendidas, porque están vivientes, entre comillas, están conectadas con corriente eléctrica y todavía siguen funcionando después de 60 años, ¿no? De que están funcionando, por eso es que se llaman así. Aquí podemos observar también de manera muy interesante en la parte inferior, a ver si alguien me puede decir qué es esto que está aquí que estoy señalando. ¿No es una regla logarítmica? Una regla de cálculo, así es, y justamente lo ponen aquí para comparar, ¿no? El tipo de operaciones que se pueden hacer. Claro, esta no es programable, pero había quienes las podían manejar de manera muy rápida y calcular tablas de logaritmos y senos y cosenos de manera muy, muy rápida. Quienes les tocó estudiar, no sé, la carrera de físico-matemáticas, por ahí de estas épocas, 60, 70, pues tenían que usar esto necesariamente o irse a tablas también enormes para estos cálculos. Entonces, bueno, llegan para cambiar estas máquinas todo este panorama, ¿no? Y eran unas maquinotas enormes, como podemos ver ahí, para meter simplemente esa parte de almacenamiento y procesamiento a un cuarto, pues tuvieron que abrir la pared completamente y subirla con una grúa. Y justamente dice ahí, el telefonito que tenemos en el bolsillo es un descendiente directo de estas máquinas. E inclusive vamos a ver que su sistema operativo también. Y vamos a ver por qué. Y justamente es lo que quiero enlazar y por eso me voy tan atrás. No sabía que las tablas de distribución gaussiana todavía se siguen utilizando. Bueno, seguramente también ya están digitalizadas, ¿no? Internamente se siguen usando como tablas, eso sí, ya precalculadas, ¿no? Entonces, estamos hablando de 1960, 6,000 computadoras en todo el mundo, y nos dice Frederick Whittington, un analista o consultor de computadoras, que uno parece ver que de 25 años en adelante habrá minicomputadoras del tamaño de un paquete de cigarros, que costarán solamente un poquito más, que van a estar por todo el país tan fuertemente como, o tan diseminadas como latas vacías de cerveza. Entonces, esa era una declaración fortísima para 1960, porque si ven eso, ¿cómo te vas a imaginar que se van a reducir al tamaño de una cosa así, ¿no? Que te cabe en el bolsillo y que va a tener justamente todo el poder que tienen esas maquinotas. Entonces, todo el mundo lo tiró de a loco, pero sí tenía razón. No 25 años después, eso le falló un poquito, pero sí, finalmente llegamos a ello, ¿no? Y pues sigue siendo sorprendente todo lo que podemos hacer con esa cosa del bolsillo, ¿no? Programación en los 60 se veía así como tenemos allí, es el poder de la programación y claro, así como teníamos las computadoras que eran mujeres, las programadoras eran mujeres principalmente, y esto porque tenían más habilidad para escribir cuestiones a mano. La programación se hacía a lápiz, por eso tiene allí el papel, y pues eran vistas como más confiables, ¿no? Cosa que después con el tiempo fue cambiando, pero digo, de manera muy interesante, esto era pues más o menos prototípico. La parte del lápiz entonces y el papel también era muy interesante porque no era como hoy en día que llegamos a la consola, hacemos un programa, funciona y otra vez había que escribir el programa primero a lápiz, luego pasarlo a tarjetas perforadas y tarjetas perforadas llevarlas a que se leyeran en una máquina que te daba el resultado en 1 o 2 días. Y algunos profesores todavía del SIC les tocó aprender así computación en los finales de los 70 todavía iban a la maquinota de la UNAM con su bonche de tarjetas perforadas y no se les vaya a caer porque tenían que volver a ordenarlas una por una. Entonces, bueno, nos estamos yendo bastante atrás. Efectivamente, maquinitas del tamaño de la palma de la mano, nos dice Maite.
Efectivamente, ¿no? Ya está en el reloj, es una computadora de algunos relojes inteligentes. Aquí tenemos justamente para cuando se caen las tarjetas perforadas un card sorter, en este caso es un card puncher, que nos permite hacer los hoyitos escribiendo ahí los comandos y nos permite poner los hoyitos en el lugar adecuado. Y aquí tenemos las tarjetas perforadas, que yo creo que ustedes han visto en algún momento de su vida, y también de manera muy interesante la cinta perforada. A lo mejor esta no es tan famosa, pero en un principio fue muy importante también en las primeras computadoras. Pues podemos pasar aquí hablando de máquinas antiguas un chorro de tiempo, pero vamos a avanzar un poquito más adelante, ¿no? Y vean además que estas se inventaron desde 1885. O sea, fíjense desde cuándo ya se tenía planificada esta automatización. ¿Y para qué? Precisamente para los telares, primero, para hacer los patrones de los telares y después para ayudar a una computadora que contaba, no era tanto computadora, sino más bien como una contadora del censo de 1890. No sé si recuerdan esa historia. Pero bueno, esa es otra historia muy, muy en la antigüedad. Y ahora sí tenemos el card sorter, ahora sí el que les platicaba hace ratito, para cuando ibas con tu bonche de tarjetas y te tropezabas, se te caían todas y para no ordenarlas a mano, tenías esta máquina que te permitía volverlas a regresar a su orden, ¿no? Pues muy, muy manual todo esto, como pueden ustedes observar. Esta es de 1949 y permitía ordenarlas dependiendo de los hoyitos que estaban en la tarjeta. Tenía una especie como de folio y pues le daba varias pasadas, ¿no? Para irlas insertando y lograba ordenar 650 tarjetas por minuto. Y pues con respecto a la interacción, pues no había ni siquiera consolas, sino era a través de esto que tenemos aquí, que es un teletipo. El teletipo es una especie de máquina de escribir en la cual ustedes escriben algo y sí lo escribe, pero también la computadora puede devolver la respuesta aquí. Entonces no es un monitor ni otro tipo de cuestión para interactuar, sino una especie de máquina de escribir eléctrica. Y de este lado también aquí tenemos un lector de cinta perforada. Aquí en esta parte que era la interfaz de esta computadora, regresamos a la PDP-7. Y además tenemos otros instrumentos porque esta computadora se utilizó para hacer experimentos de física en la Universidad de Oregon, esta en particular, y es una reconstrucción, o bueno, prácticamente la original, pero la echaron a andar otra vez y como le comentaba Javier hace rato, por eso es que se les dice las computadoras vivientes, ¿no? No porque tengan cerebro, sean orgánicas o cualquier otra cosa. Y pues también parte del chiste de este museo, pues es que te dejan agarrarlas y dicen, no, ¿cómo es posible, no? Estas cosas que, pues ahora sí que son de museo y pues todavía pueden ser utilizadas. Y tenía BASIC y podías hacer algún programita muy sencillo, ¿no? Intenté hacer ahí uno de Hola Mundo, aunque no dijo Hola Mundo, nada más dijo, ya lo ejecuté, va, y algo funcionó, ¿no? Por allí. Pues es difícil manejarlas porque no tienen una idea, no es un sistema operativo Linux o algo así que esperara uno, ¿no? Y pues sus mensajes de error no eran para nada amigables. Por ejemplo, le dices, a ver, vamos a jugar ajedrez. Y sí tiene ajedrez, entonces empieza y te dice, le quieres poner qué quieres hacer, ¿no? Uno, quit, exit. Y bueno, ese sí me hizo caso, ¿no? Pero como ven, para ahorrar memoria, pues era difícil escribir toda la oración del error, ¿no? Entonces sí eran muy simpáticas estas máquinas. También aquí, quit, what? No ni siquiera error de sintaxis ni nada, sino simplemente así, bien amigables las maquinotas, ¿no? Bien, aquí nos hacen una demostración de almacenamiento de esta computadora y también del teletipo. So what I'm going to do is I'm just going to read the file directory on this disk. So you can see this thing in operation. It's a Model 33 teletype introduced in 1962. It's the first appearance of the control key. And some models also the escape key. So there's a bit of trivia for you. Right. It's loud. Maybe not quite as loud as that, but
Now, typing on this is a little bit challenging, but I have to travel a whole lot of distance. Let's say that, okay, for get a quick tutorial for us moderns, okay? This right here is what we refer to as a keyboard. Observen cómo sale esta cintita de este lado, que es la cinta perforada, que va a servir por si se quiere alimentar esta información que está saliendo impresa, pero de manera legible por otra computadora o por otra terminal. Aquí está la PDP-7 que les enseñé hace ratito. Aquí este señor nos está mostrando la PDP-8, que es una sucesora de ellas. Y aquí hay otra todavía más moderna, posteriormente, donde ya es capaz de imprimir, ya no con la margarita esta redonda, no me acuerdo cómo se llama, esta esfera de impacto creo que se llama, sino aquí ya está imprimiendo como con matriz de puntos, ¿no? Como las impresoras, pues todavía quisiera decir viejitas, pero todavía se usan en algunos lados. Y la capacidad de almacenamiento pues ha cambiado drásticamente. Imagínense cuánto podía almacenar esta, dice 2 palabras de texto por pulgada. Aquí cada tarjeta perforada era una línea de texto de 80 a 90 caracteres. Entonces, si su programa tenía, como hoy en día, ¿no? 100,000 líneas, imagínense 100,000 tarjetas, no, hombre, era imposible. Ni siquiera había suficiente memoria para guardarlas, ¿no? Y aquí tenemos un disco duro, el primer disco duro de la historia. Y yo creo que afortunadamente no alcanzan a ver allí la fecha, pero quiero que me digan de qué año creen que es este disco duro. Más o menos, Royce, creo que sí, vas bien. Creo que en la siguiente lámina 60, vamos a ver si está entre Royce y Argenis, a ver, y Miguel, vamos a ver quién se acerca más, ¿no? Creo que Miguel se anda acercando más, y creo que anda entre Miguel y Maite. Omar se fue muy lejos. Vamos a ver, vamos a ver. Y este dice 1967, ¿no? Entonces el ganador fue Argenis, en este caso, pero tampoco andaban tan mal quien nos dijo 46 o 20, porque dice aquí, el tambor magnético se inventó en 1937, antes de que las computadoras electrónicas existieran. Este en particular que estamos viendo es de 1967. Y entonces este fabuloso monstruote nos almacena 400 kilobytes de información, o 1.5, o incluso puede llegar hasta 1.5 megabytes de información. Entonces imagínense, ¿no? Qué difícil era lidiar con las grandísimas cantidades de información. Y cómo ha cambiado esto, por supuesto. Y aquí tenemos un detalle de los cables para controlar los cabezales allá arriba, y parece que podía fallar mucho, ¿no? Un momentito. Ok, entonces vamos a continuar. Y luego, pues, nosotros tenemos aquí otros sistemas de almacenamiento, como este disco de 5 1/4, que a lo mejor sí llegaron a conocer o no, ya está un poquito más cercano, aunque todavía obviamente no había nacido en 1976, pero imagínense, este almacenaba prácticamente la misma cantidad de información que el discote duro que acabamos de ver de hace rato, ¿no? Y aquí tenemos, si ya lo conocen, del 3,5, ¿no? Y aquí ya otros disquitos duros. Entonces ha cambiado mucho la capacidad de información que se puede almacenar. Y también teníamos estas cosas que eran discos duros de 200 megabytes que se ponían en unas cosas que parecían lavadoras. Los agarraban, los metían en eran unas maquinotas también, pero eran intercambiables, y esta era la ventaja. Y las máquinas como las VAX podían correr únicamente con este tipo de discos duros. Justamente ahí las tenemos, esas lavadoras. Bueno, parecen lavadoras, pero son para usar estos discos duros. Y aquí Aarón nos está explicando lo difícil que fue echar a andar una máquina VAX con estos discos duros, porque son muy delicados. Se rompían, eran así casi como de cerámica, y si se rompía tantito ya no servían. Y luego ponerles el sistema operativo y todo, y bueno, ha sido un grandísimo esfuerzo echar a andar estas máquinas otra vez, sobre todo porque
pues como se consideraron obsoletas, casi las tiraron a la basura, ¿no? Y dijeron, ya para qué las queremos. Pero resulta que después devienen en cuestiones muy importantes para la historia de las computadoras, o la historia misma de la computación. Entonces, ahora vamos a centrarnos en PDP, Digital PDP. Aquí tenemos la imagen de folleto, ¿no? De brochure, de cómo la anunciaban, esta maquinita. Esta no es la real, sino es la que se anunciaba de folleto, y pues todas las bondades que podía hacer para ti. Y esta es la real, ¿no? Que no se ve ya tan padre como la de folleto, pero pues esta es la que estuvo en uso real. Pueden observar que tiene aquí de este lado un osciloscopio para mostrar formas de onda. Les digo que era para hacer experimentos de Oregon. Y en esta parte de acá no sale tanto a detalle, pero hay un chorro de cableados, es justamente lo que se conoce como hardwire, donde aparte de ser programable, podías tú enchufar y cambiar las programaciones igualito que en la ENIAC, ¿no? Bueno, de igual manera que en la ENIAC, de tal manera que los programas que tú hicieras también estaban condicionados a este hardwiring que había acá, o sea, cableado duro, ¿no? Tenía tanto como que software y el cableado duro que tú le podías dar para modificar un poco el comportamiento de esta computadora. Esta parte es importante porque muchos de los programas que después fueron trascendentes para el avance de la computación no se pudieron seguir ejecutando porque dependían mucho de esta configuración, y que se perdía la computadora y se perdía esta configuración, ¿no? Bien. Aquí nos está mostrando otro tipo de disco duro, de disco flexible. Hace ratito vimos los discos de 5 1/4 y de 3,5. Este es de 8 pulgadas, esto ya más grandote. Esto sí, a lo mejor casi ya no lo vimos. Y del lado derecho dice que una PDP-8 costaba como $16,000, y después cuando la mejoraron costaba lo que costaba un Corvette más o menos, ¿no? Entonces podían decir, ¿qué me compraré? ¿Una computadora o un Corvette? ¿No? Y la computadora que se compraban tenía el poder de cómputo de una calculadora de hoy en día, ¿no? Una calculadora programable, no sé, una de esas Casio que tienen matriz de puntos y así, simpaticonas, ¿no? La PDP era fabricada por Digital Equipment Corporation. Aquí tenemos su edificio, junto con los carros antiguos de la época, que estacionados afuera, y justamente son los que fabrican la PDP-7 en 1964. El tamaño de palabra es de 18 bits, y tenía una memoria de núcleo magnético. Imagínense, la memoria total de la computadora era de 4 kilobytes a 32 kilobytes de palabras nada más. O sea, poquísima memoria. Si hacemos el cálculo, porque son palabras de 18 bits y nosotros estamos acostumbrados a bytes, ¿no? Por eso no hablamos de bytes. Son 18 bits, y si queremos convertirlo a bytes, entonces tenemos que multiplicar 32,000 palabras de 18 bits y nos dan aproximadamente 600,000 bits. En bytes serían 78 kilobytes. Esto nos da una mejor idea del almacenamiento que tenía esta computadora. Su ciclo de instrucciones era de casi 300,000 instrucciones por segundo, y que se escribe como KIP, Kilo Instructions per Second. Y se construyeron muy poquitas, se hicieron solamente 120 de estas computadoras, y de las cuales solo 4 sobreviven hoy en día. Y esta es una de esas 4 que sobreviven hoy en día, por eso hablo de la importancia. Nos van a decir, bueno, todavía hay, bueno, ¿y por qué nos viene a platicar todo esto, no? Bueno, ahí va, vamos para allá, no se me desesperen, ahorita lo enlazamos con el curso, ¿no? Y de esas 4 que sobreviven, esta que acabamos de ver es la única que funciona. Por eso es la computadora viviente, y por eso es sorprendente que te dejen agarrarla, ¿no? ¿Cómo es posible, no? De todas estas. Bien, estuvo en el departamento de física nuclear, no era solo física, era física nuclear de la Universidad de Oregon durante décadas. Y se graduaron más de 30 estudiantes con su doctorado haciendo investigación realizada en esta computadora. Entonces, bueno, habrá muchos que recuerdan esta maquinita. Y trabajaba con algo que eran como flip chips, ya no eran bulbos, y eran transistores, pero no de los transistores fuertemente o con integración a gran escala, ¿no? Eran transistores casi sin integración, ¿no? El chip era como de este tamaño, y eran las cosas que se metían así dentro de la computadora, y eran intercambiables, y esto era una gran ventaja porque si se te quemaba uno, lo quitabas y le ponías otro, ¿no? Entonces era de
fácil mantenimiento. ¿Cuánto costaba? Ya hace ratito veíamos más o menos que como un Corvette. Haciendo las cuentas de manera más exacta, en 1964 costaba $72,000. Fíjense, mucho más cara todavía que la PDP-8 que vimos después. Y en dólares de hoy en día, según la inflación, serían como 330,000. Y no ha cambiado mucho. Ahí dice 2015, pero no ha cambiado mucho hasta hoy en día. Y como 5 millones de pesos, ¿no? Entonces, era una cosa carísima que solo las universidades se podían permitir. No era como para el público en general. Y entonces, para allá vamos. En una computadora similar, es decir, una PDP-7, se creó el sistema operativo Unix, y que en aquel entonces se llamaba Unix con CS, y era una broma al nombre Multics, que era un sistema que había desarrollado uno de los que implementaron posteriormente Unix, que se llamaba Space Travel. Entonces, se llamaba Multics porque tenía que estar a cargo de un montón de cosas simultáneamente. Apenas estaba empezando lo que se conoce como el Timeshare System, sistema de tiempo compartido, porque supuestamente era tan poderosa la máquina que muchos tenían acceso a ella simultáneamente, cosa que antes no ocurría, ¿no? Space Travel se veía más o menos así, es la única imagen que pude encontrar de este jueguito. No hay mucha información y no es el primer videojuego que se hizo, hubo muchos antes. Sí, como cartuchos de Nintendo, dice Royce. Sí, aunque estos cartuchos pues ya tienen microchips con mucha mayor integración, ¿no? Estos eran bastante básicos, con transistores, ya lo vimos, muy grandotes, ¿no? Y los otros de plano son microchips que ya traen integrados miles de transistores, ¿no? Todavía no millones, pero sí miles. ¿Y cómo se veían los juegos en las PDPs? Más o menos, para tener una idea. Aquí nos vamos a ir a otra maquinita que no está aquí en este museo, sino en otro, pero que nos muestra un juego de 2 navecitas en una especie de osciloscopio. Está leyendo la información de una cinta perforada como las que vimos hace rato. Y es incluso capaz de reproducir música, no simultáneamente. El que hizo el video, que no fui yo, lo empalmó después con el videojuego. In the tape, so they don't need to input this. This is core memory. Core memory, Yeah. okay. So core in memory the is will tell you the magnetic donuts. And you set the value, turn the machine off, the memory's still there. Okay. So you turn it back on, it's sitting there in bed two, the switch go. Because the core memory is 16 kilo word. We have 12 kilo words. 12 kilo word. César nos dice, ¿el primer juego fue Pong? No, fue el primer videojuego que se distribuyó masivamente para ser casero de Intellivision, y pues sí, fue todo un éxito en 1972, pero antes ya había habido otros videojuegos como este que tenemos aquí, y el primero que se reconoce era una especie de gato que funcionaba en un osciloscopio. Entonces, así como que primer videojuego fue ese. Y lo que hace este jueguito que acabamos de ver aquí es una navecita, ¿no? Que va dejando su estela de luz, y la estela la deja porque es fósforo. Los displays de rayos catódicos de antes usaban fósforo para mantener encendida la lucecita cierto tiempo. Estos monitores hechos para computadoras tenían todavía mucho más tiempo, que se quedaba prendido el haz para dar este efecto. Entonces era como una especie de cometa que iba viajando y tú tenías que dispararle, pero en el centro hay un atractor, de acá, y entonces está desviando tu disparo, y al desviarlo, entonces hacía que hiciera difícil coincidirlo, ¿no? Entonces tu tarea era lanzar un disparo inicial de tal manera que sí llegabas a darle. Acuérdense que la ENIAC, la primera computadora que salió en el video, de finales de los 40, estaba trabajando con bulbos, era otra tecnología, pero fue diseñada principalmente para calcular trayectorias balísticas, es decir, dónde va a caer mi disparo, mi misil, aunque no había misiles tan avanzados, pero sí, desafortunadamente eran desarrollos fuertemente influidos por la guerra, aunque ya estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, pero
todavía continuó durante mucho tiempo esta preocupación y ustedes saben que siguió la Guerra Fría con la URSS hasta 1991, ¿no? Época en la que cayó. Entonces todo esto detonó mucho desarrollo en tecnología. Afortunadamente y desafortunadamente, ¿no? Porque qué triste que la tecnología se desarrolle pensando en la guerra, pero también hay muchos otros derivados de los cuales hoy en día nos beneficiamos. Pues bueno, por eso inclusive hasta este jueguito, pues tenía mucho esto de trayectoria de balísticas, o también podemos verlo como trayectoria de movimientos en el espacio con una alteración gravitacional. Bien, entonces, en aquellos momentos, en los 60s, había un proyecto para mejorar el esquema de compartición de tiempo, el Time Shared System. Decíamos que era una sola computadora usada por muchas personas. Y estaban colaborando tres laboratorios, uno del MIT, otro de Bell Laboratories y otro de General Electric. Y el sistema operativo que tenían, que habían desarrollado, este es real, se llamaba Multics, pero era muy grande y lento, ¿no? Como suelen hacer los sistemas operativos corporativos. Y entonces, por aquel entonces, no por eso, pero por cuestión de financiamiento, Bell Labs se retiró. Y entonces aquí es donde empieza a aparecer uno de nuestros héroes, Ken Thompson, era científico de Bell Labs, y como se retiró de todo ese proyecto conjunto, él estaba desarrollando ese videojuego de simulación, más o menos parecido a lo que vimos, no era ese, pero para darnos una idea, y entonces se quedó sin hardware porque ahí tenían una computadora del proyecto. Y entonces le dijeron, bueno, pues nada más te podemos dar acceso a una PDP-7. Y él dijo, bueno, suficiente para mí. Y Ken Thompson entonces empezó a trabajar con una PDP-7. Pero resulta que la PDP-7 traía un sistema operativo muy arcaico, muy difícil, que no tenía un sistema de archivos. Y fíjense, como todo esto con el afán de desarrollar su juego, dijo, bueno, sí, pero ¿y si quiero usar archivos? No, pues necesito implementar un manejador de archivos. Y luego necesitaba como manejar varias cosas simultáneamente. O sea, imagínense, por ejemplo, esta trayectoria que va dando vueltas para impactar con el otro proyectil. Necesitas estar ejecutando dos cosas simultáneamente, entonces necesitas gestionar multitarea. Necesitaba gestionar un montón de cosas. Entonces, con el afán de hacer un videojuego, empezó a desarrollar una especie de sistema operativo. Si ustedes llevaron sistemas operativos alguna vez y tuvieron pues no sé si decir la suerte o el disfortunio de que tuvieron que hacer un kernel, tuvieron que programar todo desde cero, ¿no? El código máquina, el sistema de archivos, el control, la gestión de memoria, cómo hacer para que un programa no invada la memoria del otro, cómo compartir recursos, ¿no? El famoso problema de los filósofos comelones, que solamente tienen unos tenedores, ¿no? Al lado y tienen que ponerse de acuerdo para alternarse y comer porque cada uno necesita dos, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tipo de problemas los empezó a resolver Ken Thompson en la PDP-7. Y hizo justamente un kernel y terminó haciendo un sistema operativo rudimentario. Y después tenía que continuar haciendo su trabajo de desarrollo y resulta que le ayudaba mucho para sus tareas diarias. Entonces lo que empezó como un videojuego se convirtió en una herramienta de trabajo para él. Como el sistema Multics era lento y chafa, dijo, pues este va a ser Unix. En lugar de muchos, este va a ser Unix. Y otro diseñador, Dennis Ritchie, que tenemos allí, que es también otro de nuestros héroes, que seguramente ustedes han de conocer, volteó a ver esto y dijo, ah, caray, ¿qué estás haciendo, no? Y entre los dos mejoraron Unix, añadiendo utilidades como cosas para procesar palabras, porque se los pedía otro departamento de allí mismo, de Bell Labs. Y después, de la PDP-7, que es como la que acabamos de ver, se pasaron a una PDP-11. Y justamente y tuvieron que hacer esta migración, este cambio a PDP-11, otros departamentos, el sistema operativo que traían no les gustaba y entonces decía, oye, Ken Thompson y Dennis Ritchie, pásenos su sistema operativo, ¿no? Porque el de ustedes está mejor, funciona más fácil, está más flexible. Y entonces se empezó a utilizar su sistema Unix. Y ahí los tienen justamente en una PDP-11
con sus teletipos que siguen igualitos que como los que vimos en este museo, y pues están muy contentos ahí trabajando. Vean que no hay monitores, todo se trabajaba así, y así surgió Unix. No en un monitor o programando, sino en una de estas cosas, en un teletipo. Ay, y también en el museo tenía una PDP-11. Y sí, ya después se le pudo conectar un monitor como ese que está allí, y ahí ya se le pudo poner Unix. Entonces ahí está la página del manual de LS de Unix. Y pues sí, vean la velocidad a la que se ejecutaba. No se fijen en el cuate que está allí filmando lo de la computadora, pero insisto en que de nuevo llamaba la atención que te dejaran agarrar estas cosas, ¿no? Y si quería uno ver algún programa, pues ahí está, y creo que ese sí lo pudo compilar y funcionó. No me acuerdo. Creo que sí. Bueno, pues ahí está entonces la PDP-11. Y Thomson sabía que los sistemas operativos que traían las máquinas de aquel entonces eran un poco lentos y sobre todo inflexibles. Y entonces él pensó que los lenguajes de programación también podían mejorarse. En aquel entonces existía un lenguaje que se llamaba COBOL. Bueno, estaba Fortran y no le gustó. Después trabajó en otro que se llamó BCPL y ese sí le gustó, pero decía que tenía muchas cosas que no le servían. Era Basic Combined Programming Language. Se veía más o menos, no, lo de la derecha es Fortran, pero se parecía más o menos. Y entonces tomó este programa que a su vez era una simplificación de CPL, otro lenguaje, y que a su vez era una simplificación de Algol 60, que era como Pascal, y lo que hizo fue mejorarlo, lo condensó a sus características más básicas y le llamó B. Y a este lenguaje después la retomó Ritchie y lo hizo más elegante, más simple, le añadió estructuras de datos y pues ya van adivinando, ¿no? Adivinen cómo se llamó. A ver, díganme. Sí. Ay, no le escuché porque yo tenía bajos mis. Sí. Sí, Sí. exactamente. Gracias. Sí, exactamente, ¿no? Entonces ahí es donde surge C. Y justamente aquí aparece el nombre de Dennis Ritchie. No aparece el de Ken Thompson como tal en este manual, pero él participó fuertemente en el desarrollo de este lenguaje. Entonces, tal vez algunos de ustedes llevaron este bonito libro cuando aprendieron C. Creo que no es un muy buen libro para aprender a programar porque es un poquito complicado, pero pues es muy famoso, ¿no? El famoso Nerdnigan Ritchie. Bien, entonces aquí tenemos es la misma fotito que está ahí en el Moodle. El de los dinosaurios. Omar dice que tiene el C, ¿no? El de C. Y entonces ocurre algo muy interesante. En 1973, Ken Thompson y Dennis Ritchie, ellos dos reescriben Unix en C, lo cual hasta entonces era visto como una locura, porque ¿cómo se te ocurre escribir un sistema operativo en un lenguaje de programación de alto nivel? No, el de dinosaurios es de otros, creo que SETI, Ullman y otros. No estoy seguro. Entonces, al reescribir un sistema operativo en un lenguaje de alto nivel, se permitió algo muy importante que no había ocurrido hasta entonces, que era el poder portar un mismo sistema operativo a distintas plataformas. Entonces, esto fue un movimiento importantísimo, que si no se les hubiera ocurrido eso, tal vez a otros, pero no tendríamos hoy en día los sistemas operativos como son actualmente. Después, en 77, les llegó otra computadora que se llamaba Interdata 832 de IBM, que era muy diferente a la PDP-11, y lograron migrar su Unix. Aquí tenemos una Interdata 732, justamente del museo, ¿no? Bueno, su parte de la consola de resultados. Era muy diferente y entonces lo interesante era que era el mismo sistema operativo en distintas plataformas y después lo llevaron a una IBM 370. Perdón, la Interdata no era de IBM.
La IBM 370, sí. Entonces, en cada iteración en que migraban el Unix, aprendían cada vez más. Ahí sí tenemos la IBM 370. Bueno, casi es una 360, ¿no? Pero se veía muy parecido. Y pues con un montón de indicadores así de película de ciencia ficción de los 60, ¿no? Y allí iban a salir ellos trabajando, pero bueno, se cortó. Y aquí está el cuadrito, ¿no? Que les puse hace ratito, al principio, del Programming Power, que es lápiz. Entonces Unix rompió con la tradición de que un sistema tenía que estar escrito en lenguaje ensamblador y por lo tanto atado a un diseño específico de memoria, tamaño de palabra o arquitectura. Y además hicieron un manual de usuario, hicieron un grupo de soporte al cliente y además daban el código fuente. Todo esto era completamente inusual, o sea, ninguna compañía de computadoras en aquel entonces te iba a dar todo eso en ese momento porque eran sistemas operativos muy cerrados. Y de aquí, una parte importante es que después de Unix, que surge en septiembre de 1969, después, 3 años más adelante, 2 años más adelante, se tuvo el Unix Time Sharing System First Edition, el 3 de noviembre de 71. Y después de ahí continuaron haciendo sus siguientes versiones de Unix. Se llamaba Time Sharing System porque era en lugar como de sistema operativo, ¿no? Pero ya después se le quitó eso de Time Sharing System hasta la versión 6 y de aquí este árbol nos empieza a mostrar cómo derivan otros, unos más conocidos, otros no tan conocidos, Mini Unix, no sé, casi no me suenan PW, TSRT, pero más adelante vamos a movernos más hacia la derecha en esta misma tabla, vamos a encontrar cosas muy interesantes, como descendientes directos de este Unix. Y sí, efectivamente, el sistema operativo del iPhone es un descendiente directo, así como el Mac OS X. De hecho, en teoría, y no porque quiera hacerle publicidad a Mac, ¿no? Pero en teoría es más Unix el sistema operativo de Mac que Linux en sí mismo. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque justamente Linus Torvalds, el creador de Linux, quiso quitarse toda esta Unix compliance, ¿no? Que finalmente además cuesta. Entonces, por eso él decidió hacerlo así. De todas maneras, Linux es un derivado de Unix, porque finalmente retoma muchas de las características que se tenían, y también tenemos aquí a Android, otro sistema operativo muy fuertemente utilizado. OpenSolaris casi ya está muerto, pero Android, por supuesto, no. Entonces, imagínense cómo no parece, pero los sistemas operativos que usamos hoy en día, los sistemas operativos de verdad que usamos hoy en día, están basados en este trabajo de Ken Thompson y Dennis Ritchie. Si ellos no hubieran hecho todo eso, las computadoras de hoy en día usarían Windows y qué horrible sería todo eso, ¿no? Entonces, aquí tenemos la, la misma gráfica de hace ratito, pero condensada. Hasta arriba tenemos el sistema operativo, bien gacho le ponen unnamed, porque hubiera podido ser Unix con CS. No conozco Temple OS, así que sería interesante que lo conociera. Le voy a echar un ojito. De aquí surge Unix. De aquí hay otros que son completamente Unix, como BSD. Después BSD deriva en las últimas versiones de Unix 9 y 10. Y por otra parte, empieza a surgir de manera indirecta Linux. Como ven, no tiene una conexión directa porque está basado, pero no reusa código de él. Y hasta Linux de hoy en día. El que sí tiene un descendiente directo es este, Mac OS X, que es el que les comentaba de la Mac. Y pues es código mixto porque no está completamente abierto. Y todos estos que son completamente cerrados, ¿no? Next Step, OpenStep, son OS, son Microsystems y Solaris y todos ellos los del HP. Prácticamente antes todas las computadoras o los vendedores de computadoras grandes como de servidores te las daban con su propio sistema operativo. Ahí en el SIC tenemos una máquina que todavía corre con Solaris y es rarísimo, así, uno que está acostumbrado a Linux o a otros sabores de Unix, no,
casi ni entiende un LS, ¿no? Está rarísimo. Y pues ya mejor la apagaron porque nadie la usaba y nada más consumía energía, ¿no? Pero bueno, ahí sigue físicamente y no era muy nueva, ¿no? Se recibió por una donación, pero bueno, fue interesante conocerla. Marco nos dice, si no estaba medio loco su desarrollador, ¿cuál de todos, Marco? Bueno, del compañero que comentaba de Temple 2, según yo, lo creaba, estaba medio, Ah, el tenía de como Temple Oak, episodios ahí de locura, sí. pues puede ser. Yo desconozco un poquito esa historia, entonces luego le entramos a conocerlo un poquito mejor. Y justamente aquí es donde se enlaza, ¿no? Porque los algoritmos que acabamos de ver, y por eso es que les quería platicar todo eso, están hechos por estos dos, pues no sé si decirles genios o por lo menos muy inventivos, Ken Thompson y Dennis Ritchie. Por eso se llama el algoritmo de Thompson y Ritchie. Entonces, bueno, todo eso fue para platicarles el por qué es importante tanto conocer quiénes son ellos, por el impacto que tienen todavía hoy en día sus ideas, como por qué nosotros aprendemos este tipo de cuestiones. Imagínenselos desarrollando C y teniendo que hacer compiladores para múltiples plataformas y que estos compiladores tenían que ser muy eficientes. Y una manera de hacerlos muy eficientes era trabajando con expresiones regulares. Y para que las expresiones regulares fueran utilizables, se tenían que pasar alguna forma de código. Y ese código venía dado por los autómatas finitos que finalmente tenían que ser deterministas para que fueran procesables en algún tiempo no muy grande. Entonces, todo esto nos da contexto, ¿no? Por eso quería platicarles todo esto el día de hoy. Y bueno, pues ya esta es otra maquinita que está por allí. Y pues bueno, otro día si quieren continuamos con el paseo en el Museo de las Computadoras Vivientes. Pero esto es justamente lo que les quería comentar. Pues denme un minuto otra vez. Tengo que comunicarme al poli. No se me vayan, ahorita continuamos. Ok, estuvo breve. Bien, entonces, ahora vamos a dejar una tarea que tiene que ver con expresiones regulares. Vamos a hacer hands-on regular expressions para que las podamos utilizar. Para ello, les voy a dar más o menos algunos indicios de cómo se puede utilizar las expresiones regulares en Perl. Entonces voy a proyectar mi consola. ¿Sí se ve? ¿Se ve grande, chiquito o se ve bien? Se ve bien, doctor. Se ve bien. Sí, se ve bien. Muy bien. Entonces, aquí vamos a utilizar Perl. Si ustedes tienen, como decía hace ratito, un sistema operativo de verdad, o sea, Linux, de cualquier versión o incluso el de Mac, entonces van a tener Perl inmediatamente ahí. Ponen Perl y sí, va a entrar. Perl es muy sencillo. Lo pueden utilizar de manera semi-interactiva. No es interactivo como Python, donde te va respondiendo, o como MATLAB. Aquí lo que está haciendo Perl es esperar un archivo de entrada. Entonces, si yo aquí escribo print hola,
y con su diagonal N para el retorno de carro, y después presiono Control Z para indicar no era Control Z, era Control D. Era Control D. Ahora sí, retomé el proceso, perdón. Con Control D indico el fin de archivo. Pues va de nuez, porque a lo mejor los confundí. Pongo Perl, pongo print hola mundo, o bueno, hola a todos los asistentes a Geocomp, y termino con Control D, y pues va a hacer la operación que ahí nos indica, ¿no? Pero tengo que terminar con Control D. Control D es la marca de fin de archivo. Entonces ahora van a decir ustedes, bueno, y cada vez que escriba algún programa tengo que hacer eso. No, vamos a tomar eso que está allí, lo vamos a meter en un archivo. Pueden utilizar ustedes el editor que más les guste, pero como hoy estamos muy retro, vamos a utilizar VI. Y vamos a crear un programa que se va a llamar hola.pl. .pl es la extensión de Perl. Entonces aquí añadimos esto que acabamos de escribir y me salgo con escape, write, quit. Sí, es una belleza VI. Y entonces ahora ya podemos ejecutar Perl hola.pl. Entonces ya estamos empezando a trabajar con Perl y con archivos de programas. Ahora vamos a ir complicando un poquito más este programita. Vamos a copiar hola PL hacia algo que ya tiene que leer archivos de texto. Entonces vamos a ponerle lee.pl. Y vamos a editar lee.pl. Y aquí vamos a primero mostrar cómo se pueden leer argumentos de la línea de comandos. Entonces vamos a poner una variable. Todos los nombres de las variables en Perl empiezan con signo de pesos y pueden tener cualquier nombre. Entonces vamos a ponerle nombre igual a argv 0. Este es un arreglo. Argument value 0. Si pongo 1 va a ser el siguiente argumento, etcétera. Entonces, a lo mejor si quieren le ponemos edad, arg 1. Y vamos a ver cómo se utiliza esta información. Vamos a hacer que nos salude con el nombre. Y fíjense qué bonito se insertan aquí las variables, nada más por componerlas con nombre, con signo de pesos, ya quedan insertadas dentro de esto. No tengo que estar haciendo ninguna concatenación, cerrar las comillas, abrirlas, toda esa bola de cosas horribles que pasan en otros lenguajes de programación. Digo, no tengo nada en contra de otros lenguajes, pero me gusta mucho cómo permite Perl insertarlos simplemente con poner los pesos. Pues vamos a ver qué ocurre con este programita. Vamos a poner entonces, se llamaba lee.pl y el nombre, no sé, vamos a ponerle Francisco y que tiene 25 años. Ahí está. Hola Francisco, tienes 25 años. Entonces, ven qué sencillo es Perl, ¿no? Y no tenemos que estar haciendo llamadas a 50,000 librerías y creando 300,000 excepciones por si no puede sacar imprimir la imagen, etcétera. Bueno, entonces es minimalista, ¿no? De alguna manera este lenguaje de programación. Bien, ahora vamos a hacer algo que tiene que ver un poco más con lo que va a ser de tarea. La tarea van a tener ustedes que abrir un archivo que está escrito en un idioma y van a tener que imprimirlo en otro idioma. Van a hacer ustedes un traductor automático. Van a decir, ah, caray, ¿cómo? Bueno, va a ser un pseudo traductor automático, porque por el enfoque que vamos a utilizar, pues no vamos a poder cubrir todos los elementos de un lenguaje, ¿no? Que es complejísimo. Pero vamos a hacerlo más o menos aproximado. Entonces, les voy a ir enseñando a qué me refiero. Vamos a tomar entonces ahora el argumento 0, el argumento inicial, y voy a borrar este de acá. El argumento inicial va a ser el nombre de un archivo, de tal manera que ahora vamos a decirle abre, y aquí hay una cosa que se llama handle. Handle es el nombre, es otra, bueno, es una especie de, es un handle que nos va a permitir manejar el archivo con este nombre. En lugar de handle, ustedes le pueden poner mi archivo o lo que ustedes quieran.
por convención se pone con mayúsculas, pero no necesariamente tiene que estar en mayúsculas. Y aquí ustedes le dicen cuál es el nombre del archivo que quieren abrir. Por ejemplo, myfile.txt. Y ya con eso ya abrimos el archivo. Ahora, como queremos que tome el nombre del archivo de la línea de comandos, entonces vamos a ponerle aquí nombre. Y luego, sí tenemos formas de manejar los errores aquí. Y es muy padre porque es así como... ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo, pero open or die. Y die nos va a decir, no puedo abrir el archivo. Y luego, ese signo de pesos de aquí nos va a mostrar el error que nos está mandando el open. Podemos omitirlo, pero aquí lo hacemos explícito. Entonces, me gusta también cómo queda la sintaxis aquí, como de open or die. Y hasta ahí queda. Y ya con esto manejamos el error. El die va a hacer que se interrumpa la ejecución de nuestro programa en este punto. Bien. Luego, ¿qué vamos a hacer con ese mi archivo? Vamos a poder utilizarlo en un while de manera muy conveniente, leyéndolo línea por línea. Entonces, lo que va a hacer esto es, va a abrir el archivo que le dijimos aquí y lo va a abrir línea por línea. Esto significa, abre línea por línea y va a ir imprimiendo cada línea. Ojo que aquí no le decimos qué cosa imprimir. Entonces, también es de las cosas padres que Perl es muy listo y cuando no le decimos qué hacer, asume algo específico. En realidad, lo que está ocurriendo aquí es que va a imprimir una variable especial que se llama signo de pesos guión bajo. Signo de pesos guión bajo contiene la línea que está leyendo del archivo. Por eso Perl es un lenguaje muy fuertemente orientado a procesamiento de texto, porque es muy fácil hacer este tipo de cosas. Nada más imagínense hacer esto en Java y, no sé, a mí me duele la cabeza. Bien, entonces vamos a ver si funciona o no. Como siempre no funciona la primera, pero vamos a ver. Tengo aquí un texto que se llama texto.enespañol.txt. Que dice, hola, soy un león, me gusta aprender y jugar. Entonces, vamos a ver si nuestro programa de Perl, lee.pl, es capaz de mostrar texto es.txt. Sí, funcionó. Entonces, reimplementamos el comando cat. Incluso lee podría leerse a sí mismo y mostrar su contenido de sí mismo, ¿no? Hasta aquí no tenemos mucho chiste, o hasta aquí también pueden decir ustedes, así como al inicio de la presentación, vaya, ¿y qué tiene que ver Perl aquí en teoría de la computación? Bueno, ahora sí viene lo padre. Vamos a utilizar expresiones regulares para modificar el archivo. Entonces vamos a modificar este lee, que es el que teníamos acá, y ahora en lugar de imprimirlo así nada más, vamos a utilizar aquí una expresión regular muy sencilla. La S significa sustituye. Sustituye cada vez que encuentres una A por una E. Y esto lo vas a hacer no solamente una vez, sino global. El número de veces que tú quieras. Entonces, con ese comando tan bonito, SAEG, van a ver cómo funciona. Vamos a ejecutarlo sobre texto. Ya nos dice, ole, soy un león, me gusta aprender y jugar, ¿no? Ya estamos empezando a transformar nuestro texto. Y vamos a poder hacer un montón de cosas interesantes con ello. El chiste o su tarea va a consistir en justamente aquí utilizar expresiones regulares para realizar las modificaciones. ¿Cómo? De manera más sencilla, haciendo sustitución de una por una, ¿no? Por ejemplo, león en portugués es leao. Entonces, si ustedes le ponen aquí, cada vez que tú encuentres la terminación on, quiero que me la cambies por ao, entonces vamos a tener algo así. Entonces, ya está empezando a escribir en portugués, ¿no? Y así pueden ustedes poner un montón de reglas y esta es la idea básica de cómo van a ustedes ir realizando este traductor. No necesariamente tiene que ser de español a portugués. Puede ser de cualesquiera dos lenguajes romances entre sí. Italiano, portugués, español, italiano, español,
francés, de francés a italiano, lo que ustedes quieran. Y claro, no lo va a hacer 100% bien. Va a haber cosas que a lo mejor palabras que no va a conocer, etcétera, ¿no? Pero bueno, esta es la idea, utilizar estas expresiones regulares que tenemos acá. Ahora, las expresiones regulares pueden hacer un montón de otras cosas interesantes. Por ejemplo, ¿qué tal que a cada... No sé si ustedes alguna vez escucharon Big Latin. Es una broma que se utiliza mucho en inglés, que es como que nada más añaden ciertas terminaciones al lenguaje. O es como más o menos como nosotros cuando hablamos con F, ¿no? De ofo, fa, ofo, lafa, cofo, mofo, F, estafas, ¿no? Entonces se pueden hacer ese tipo de modificaciones de esa manera. De español chilango, español norteño, pues más o menos, aunque ese está como que más sencillo, ¿no? Sí es más fácil español portugués o más similar. Sí, aunque sí se puede hacer también con nosotros, o por lo menos yo sugiero que lo intenten hacer, ¿no? Bien, entonces vamos a poner algo un poquito más general aquí, que parezca más una expresión regular, y entonces vamos a decirle lo siguiente, vamos a decirle, sí, por supuesto, también de yucateco, y por ahí ayer había una plática donde hablaban de sinaloense, y empezaron a hablar de la gente bichi, y no sé qué tanta otra cosa, aguachile y demás. Bueno, queremos entonces aquí detectar cualquier cosa. Aquí estamos poniendo, fíjese, un patrón. Este asterisco es la misma estrella de Klein que estamos viendo en clase. Y este punto es un comodín. Este comodín nos va a indicar cualquier cosa que tú puedas encontrar aquí. Pero de hecho eso no va a funcionar. Vamos a ponerle cualquier cosa que esté de la A a la Z, 0 o más veces, seguida de un espacio. Quiero que me la sustituyas por lo que viste entre paréntesis. Va a estar representado por un pesos 1. Y ponle, no sé, no sé qué va a salir, ¿no? Y entonces nos salimos y ejecutamos y vamos a ver qué hace. Entonces ahí está, hola umum, soy umum, lemunomum, etcétera, ¿no? Algo así es como el pseudo latín. Más o menos está bien, aunque nos está detectando como que 2 veces el ¿no? Habría que ver por qué lo está haciendo así. Pero fíjense cómo con el poder de las expresiones regulares, y justamente de esto es de lo que se trata, ustedes van a poder realizar estas modificaciones y se les pueden ocurrir cosas más interesantes que esto, ¿no? Pues yo nada más quería darles esta parte de cómo se puede hacer en Perl para trabajar muy fácil con estas expresiones regulares. Ahora, ustedes pueden utilizar o pueden irse, si quieren saber más, a el tutorial de expresiones regulares únicamente buscando Perl Retut. Entonces déjenme compartir pantalla otra vez. Ahí está. Entonces, ustedes buscan así nada más, Perl Retut, y el primer resultado que les aparece, ese es el bueno. Perl Regular Expressions Tutorial. Entonces entran allí y ahí les va a empezar a dar algunos cursitos de cómo hacer la modificación. Por ejemplo, aquí este es un match. Observen que no tiene la S. Entonces no significa hacer la sustitución, es nada más hacer un match. Y esto funciona así. Si la cadena Hello World empata con World, entonces di empata. Si no, di no empata. Y de igual manera, si no empata, observen cómo el empate o la operación de empate con una expresión regular es igual y tilde. Todo lo que es tilde va a implicar una expresión regular del lado derecho.